Bueno, chicos, pues nos encontramos en este vídeo y os voy a contar la historia de la primera vez que hice una cargada. Habíamos quedado unos amigos para entrenar en un gimnasio en Toledo de la carrera. Que pin, que pan, que pum, nos empezamos a picar, venga, a ver cuánto tiramos, pum, pum, pum. Uno puso una cosa, otro puso la otra. Y yo, que no era precisamente el más fuerte, por aquel entonces entrenábamos mucho como powerlifters. Yo que por aquel entonces no era el más fuerte, levanté 80 kilos en hand power en cargada. Y coño, diríamos que al final uno se pica porque le gusta una cosa porque ve que se le da bien. Luego me di cuenta que no, que soy un matado, pero da igual. Vamos a explicaros por qué tenéis que hacer levantamientos olímpicos como jugadores de rugby. Bueno, después de todo esto, vamos a entrar en materia. Un artículo escrito entre otros autores, Paul Comfort, pero también Marcos Soriano, el español Marcos Soriano, que para mi gusto sabe un huevazo de levantamientos olímpicos, nos pone en reflexión 4 o 5 puntos y yo os lo voy a traer como jugadores de rugby cómo debéis aplicarlo. Biomecánica de los levantamientos olímpicos. Tenéis que entender que los levantamientos olímpicos no son el hand power clean y el hand snatch, son el clean and jerk y el snatch. Pero digamos que eso es un deporte en concreto, es igual que la gente que hace para su preparación física CrossFit. Yo les digo, no, ¿cómo coño vas a hacer CrossFit? Tendrás que hacer tu deporte, que es el rugby, y entrenar la preparación física. Si en la preparación física de vez en cuando entra algún circuitillo tipo CrossFit, algún World de estos, bienvenido sea. Pues con la halterofilia pasa igual. Nosotros nos tenemos que quedar con los ejercicios donde generamos más input de potencia, que son cuando vas a hacer el hand power clean y cuando vas a hacer el snatch. Y yo incluso me quedaría solamente con el hand power clean, porque luego lo veremos en el tema de la enseñanza en el último punto. El hand snatch es muy complicado técnicamente, no requiere de mucho aprendizaje, que al final esto es coste-beneficio. Y precisamente en ese coste-beneficio, por eso nos quedamos con el hand power clean. ¿Por qué? Porque estás generando el momento en el que estás haciendo la triple extensión, rodilla, tobillo y cadera, y estás llevando los codos altos, aceleras y desaceleras. Esa es la parte más importante del levantamiento olímpico, que nosotros como jugadores de rugby, cuando vas a hacer un placaje, cuando vas a entrar en una melee, estás haciendo esa triple extensión, rodilla, tobillo y cadera. Eso es lo que nos interesa y por eso nos quedamos con, digamos, el hand power clean. De igual manera, el hand snatch. Yo estoy haciendo este gesto muy rápido, aplicando mucha fuerza en muy poco tiempo, que es, como digo, lo que de verdad nos interesa como jugadores de rugby. Cuando voy a agarrar el balón y voy a hacer un ball carry, estoy aplicando mucha fuerza en muy poco tiempo. Por eso nos quedamos con esa parte de los levantamientos olímpicos. Entonces, una vez que nos queda claro que nos tenemos que quedar más bien con los tirones, ya sean los tirones de cargada y los tirones de snatch, como digo, ahí podemos utilizar bien de peso, que ya lo veremos después, el hand power clean y el hand snatch, pasamos a olímpicos versus saltos cargados. Lo primero de todo, hay estudios que dicen que los olímpicos generan mayores niveles de input, mayores niveles de fuerza, de RFD, de aplicar, no de RFD, de aplicar mucha fuerza en poco tiempo, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Para no nos complicarnos más. Y otros dicen que los saltos cargados. Yo, mi opinión es la siguiente. Es como aquel que dice que son mejores los isométricos máximos que tirar una RM en sentadillo en press de banca. Sí. Cuando tú tienes el feedback propio efectivo de los kilos encima de la chepa, ya te digo yo que ahí es donde aplicas tu verdadera fuerza. Es que, de verdad, que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Cuando tienes los kilos y sientes aquí los kilos o los sientes aquí, ahí es cuando de verdad estás aplicando tu máxima fuerza. Cuando estás haciendo un isométrico máximo ahí contra el rack, yo no digo que no pueda tener cabida, a mí me gusta meterlos en los calentamientos, pero de ahí de eso a sustituirlo por una serie de R pesada al 90% de tu RM, una al 90% de tu RM, por eso que sí, que yo entiendo que los isométricos máximos es donde de verdad estás moviendo
tu RM y no tanto en el RM dinámico, digamos. Pero amigo mío, es que esto solamente se tiene que ver con una persona que ha entrenado un poquito. Con que hayas entrenado un año de forma dirigida a mejorar tu físico como jugador de rugby, te vas a enterar enseguida. Entonces, olímpicos versus saltos cargados. Mira, chicos, el enamorarte de la técnica, el feedback que te da, el levantar más o menos kilos, el notar cómo extiendes bien tu cuerpo en los olímpicos, el enamorarte de la técnica, eso no te lo dan los saltos cargados. Y al final hay que hacerse un poco adictos a entrenar. Hay que hacerse un poco adictos a entrenar, que vayas al gimnasio, que vayas a mover hierros y digas, coño, pues me apetece. Pues me apetece. Por eso mismo, en vez de meter muchas veces un jalón, que está bien, metemos unas dominadas. Joder, es que lastrarte ahí con las dominadas y ver cómo progresas es mucho mejor y mucho más estimulante y mola mucho más que bajar una plaquita y el jalón, que eso es... En fin. Luego vamos con el punto número 3, porque son los grandes olvidados. Cuando hablo de los levantamientos olímpicos, nos olvidamos mucho del catch. O sea, al final estás agarrando la barra, la subes aquí y ¡pam! Dos cosas. Estás aplicando estás acelerando, desacelerando. Es igual que lo que cuando vamos a hacer un cambio de dirección, que cuando vamos a hacer pliometría, que cuando vamos a hacer velocidad, estamos haciendo aceleraciones y desaceleraciones muy rápidas. Y luego todo esto de los levantamientos oscilatorios con la bandita, eso es que es lo mismo, De verdad que el que ha entrenado se da cuenta que es que eso... Nadie te puede decir si realmente vale o no vale, pero mira, que no le voy a poner a mis atletas eso. Lo puedo poner para que de extra, para que jueguen un poquito, para que... Vale, pero cambiarme un oscilatorio por un levantamiento olímpico, vamos, no me toquen los cojones. Luego la acción del catch es interesante porque al final, cuando ya empiezas a cargar kilos, cuando no los cargas también, cuando vas a recibir la barra, ¡pam! Ese golpe se puede asemejar de alguna manera a los contactos, cuando estamos recibiendo contactos. Esto de igual manera se puede aplicar al boxeo, se puede aplicar al muay thai, se puede aplicar al wrestling, al judo, a todos los deportes de contacto. Pero en especial al rugby. ¿Por qué? Porque estás recibiendo la barra, ¡pam! Tienes que desacelerar ese golpe que te da ese catch. Entonces, si solamente entrenamos martes y jueves de 8 a 10 en el campo, encima con jugadores que no tienen la ambición, y esto se dice y no pasa nada, muchas veces los jugadores que están en nuestro equipo son gente ya mayor y no tienen la ambición que tenemos nosotros de mejorar. No pasa nada, pero hay que entenderlo, entonces tienes que dedicarle más horas que ellos. El catch, hacer olímpicos, puede suplir esa manera de añadir horas de contactos de alguna manera. Tenéis que entender que nunca va a asemejarse igual al rugby, pero aquí tenemos otra manera de añadir tiempos de contacto a través de los olímpicos también. El jerk. Mira, no hay ningún ejercicio en el mundo que puedas levantar tantos kilos a tanta velocidad. Es que eso es la hostia, porque al final los ejercicios se diferencian entre ejercicios pesados, como sentadillas pesadas, que las podemos levantar dejando atrás a los olímpicos, ¿vale? Por eso vamos a poner el ejemplo de los saltos cargados. Sentadillas pesadas, estás levantando muchísimos kilos, pero a muy poca velocidad, y sentadillas cargadas, saltos cargados. Levantas poco peso, pero a altísima velocidad. Pues es que en el jerk, literalmente, tienes las dos cosas en una. Estás levantando, qué sé yo, 100 kilos en jerk a muchísima velocidad. Es que además, si veis los vídeos de las Olimpiadas, suena como un puto disparo. Evidentemente es el tacón de las zapatillas contra la tarima, pero ¡hostia! ¿Cómo suben para arriba 200 kilos? Profesionales, por supuesto, de la halterofilia, no jugadores de rugby. Aunque alguno habrá, ¿eh? Eso tiene que transferir a algo seguro. Eso tiene que mover, eso vale para algo, pero seguro, vamos. No tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. Y luego la velocidad, igual que comparando la sentadilla con los saltos cargados. O sea, al final hay ejercicios en los olímpicos que podemos hacerlos a altísimas velocidades, como podemos hacer también snatch squat, que es básicamente un salto, pero con la barra aquí, con la barra bien pegadita a las piernas. Y luego tenemos los tirones pesados. Tirones pesados, pum, 2, 3 repeticiones. Son levantamientos pesados. Estás aplicando velocidad de igual manera, pero no tanta como si haces un pull, por ejemplo. Y luego la enseñanza. La enseñanza de los levantamientos olímpicos lo primero que requiere es tiempo. Como todo en la vida. Tiempo y constancia.
Porque ya puedes hacer el mejor plan del mundo para la enseñanza, que por cierto yo tardé 3 años y tengo un plan de entrenamiento que en 3 mesecitos lo puedes dominar perfectamente. Lo que necesitas para ser un jugador de rugby lo tienes en 3 mesecitos. Y la enseñanza es empezar desde abajo, es decir, empezar a aprender el gesto del codo alto, la barra pegada. Poco a poco vas a ir interiorizando esos pequeños puntos, usar las piernas, triple extensión y luego ya vas con el catch. Pero ya te digo, lo más importante es la triple extensión. Triple extensión y codo alto es lo que necesitamos para, básicamente, para ser jugadores de rugby. Luego ya vamos aprendiendo el catch y luego ya vamos aprendiendo el jerk. Son cositas más avanzadas, pero ya te digo, con mi método de entrenamiento, el método GRF, tengo casos de atletas de en 3 meses han conseguido dominar perfectamente los levantamientos olímpicos. Hay que seguir puliendo cosas, pero la base, lo gordo, ya está. Por tanto, esto ha sido todo, tíos. Con esto ya sabéis todo lo que necesitáis de los levantamientos olímpicos y por qué sí hacer levantamientos olímpicos. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Pum!